Hola a todas y todos. Seguimos trabajando en didáctica de la comunicación. Mi nombre es Glenda Morandi, soy profesora de la cátedra y estoy a cargo de la Comisión 1. Y vamos a trabajar en esta instancia en otras de las estrategias que venimos desarrollando en función de poder dar cuenta de este apartado metodológico de la enseñanza en el núcleo 3. Hola a todos y todas, soy Charis Giller, ayudante de la Comisión 3, y junto con Glenda voy a estar acompañándolos en esta presentación, como decía recién Glenda, de dos estrategias metodológicas más que ya les habíamos anunciado y que bueno, vamos a desarrollar en esta clase de esta semana. Vamos a compartir una presentación. Ahí. Bien. Una de las estrategias que queríamos proponerles retomar, además de las dos que ya vimos la semana pasada, relativas al tema del trabajo con estudios de casos y al trabajo de campo, es una que ustedes han ido desarrollando a lo largo de su formación en distintas materias quizá de la carrera, pero vamos a pensarlas más bien desde el campo de comunicación-educación y desde los espacios de formación en comunicación, que es la estrategia general de producción en lenguajes mediáticos. También nosotros vimos que hay un espacio curricular en la orientación en comunicación que tiene que ver con el taller de producción en lenguajes, que retoma algunas de estas líneas transversales, pero es una estrategia que puede ser abordada en las distintas materias, en los distintos espacios curriculares, e incluso fundamentalmente también en espacios de educación popular o no formal, o en espacios de formación docente. Arrancamos entonces con un primer encuadre conceptual de esta estrategia, que tiene que ver con una trayectoria en el campo de comunicación-educación, que arranca con la experiencia educativa de Célestine Freinet en Francia a principios del siglo pasado, y a Freinet de alguna manera en el campo de comunicación-educación también se lo conoce como el padre de la imprenta en la escuela, o el padre de la introducción en esta idea patriarcal también, ¿no? Desde las disciplinas científicas, pero de la introducción de los medios en la escuela. Y Mario Kaplun, el maestro uruguayo Mario Kaplun, recupera entonces de Freinet una conceptualización que tiene que ver con cuál es el sentido pedagógico de la experiencia de producción en medios. Entonces dice Kaplun, Freinet genera ese estímulo introduciendo en el aula un medio de comunicación, el periódico escolar. Hoy, a partir del actual desarrollo tecnológico, el medio podría ser otro. Lo sustancial no reside en el medio elegido, sino en la función que éste cumple, la de abrir a los educandos canales de comunicación a través de los cuales socializar los productos de su aprendizaje. Esto es, crear la caja de resonancia que transforme al educando en comunicador y le permita descubrir y celebrar, al comunicarla, la proyección social de su propia palabra. Y acá tenemos algunas categorías importantes que nos interesa recuperar, que son esta idea de que el educando se transforme en comunicador y que el medio sea una caja de resonancia para la proyección social de su propia palabra. Porque la perspectiva que tiene que ver con producir en medios, en la línea que les estamos planteando, no tiene tanto que ver con ejercitarse en términos de saber cómo funciona una radio, o cómo se produce un periódico mural, o una página web, o cómo se produce en las redes sociales, sino en pensar cómo se inscribe ese proyecto de producción en lenguajes en un proceso de trabajo que se viene desarrollando en relación con lo que se constituiría en la línea del ejercicio del derecho a la comunicación y la ciudadanía por parte de los jóvenes en general, ¿no? Y entonces, en este sentido, esa proyección social de la producción en lenguajes tiene que ver con que aquello que se produzca constituya un producto comunicacional que pueda ser instalado también en el debate público, en los medios en que se disponga, que serán medios alternativos, inclusive medios escolares, para poder generar ese rol de estudiantes como comunicadores en un espacio social, cultural en el que decir su palabra. ¿Sí? Desde ahí retomamos entonces esta conceptualización de Freinet.
La tradición de trabajar con medios en los procesos educativos es ya larga en el campo del sistema educativo y en el campo de comunicación-educación, y hay distintas maneras de abordarlo, ¿sí? En algunos espacios de formación en educación secundaria, ya desde la década del 60 del siglo XX, se trabajaba en la formación en medios en la educación secundaria. Vimos cómo la orientación en comunicación aquí es reciente, ¿no? Es de hace 12, 13 años, en la provincia de Buenos Aires, y hay distintas vertientes, ¿sí? Los medios tomados como objeto de estudio, como contenido específico, que tienen que ver también con el análisis crítico de medios o de los discursos de los medios, y también con estudios de recepción que tenían que ver con problematizar cuáles eran los consumos de medios o son los consumos de medios de determinados grupos de sujetos, y hacer con ellos un análisis crítico respecto de los propios consumos. O también como fuente de información para alimentar otros procesos de enseñanza en otras disciplinas. Y finalmente como instrumentos de expresión. Esta perspectiva de retomar los medios como instrumentos de expresión nos interesa en tanto posibilitan esta configuración de los educandos como comunicadores y de generar esas instancias de construcción de mensajes propios hacia otros sujetos que puedan escucharlos o que puedan frente a ellos hacer oír sus voces, ¿sí? Esa es la perspectiva que les proponemos retomar y que retoma también el taller de producción de lenguaje. Vamos a dejarles una bibliografía que acompaña el desarrollo de esa estrategia. En uno de estos textos se plantea: las propuestas consisten en que los estudiantes incorporen y articulen distintos elementos del lenguaje, imágenes, sonidos, música, palabras, efectos, etc., para expresar ideas, comunicarse y construir mensajes en un proceso colectivo. Notamos que si bien en estas producciones se reproducen los formatos y las estéticas propios de los medios masivos, con lo que tal vez los jóvenes estén familiarizados de su lugar de consumidores, en algunos casos se observa una reapropiación en la combinación y utilización de distintos elementos, lo que dificulta la clasificación a partir de formatos preestablecidos. ¿Qué quiere decir esto? Supone que no estamos pensando, como decíamos anteriormente, que reproduzcan necesariamente un aprendizaje centrado en la formación de alguien que trabaja en radio, que trabaja en gráfica, o que trabaja en audiovisual o en lenguaje multimedial. La perspectiva es generar instancias creativas en donde el recurso del lenguaje, de los lenguajes, acompañe la producción de sentidos, de significaciones diferentes, y en donde los jóvenes le puedan imprimir la estética propia que tienen en relación con sus usos, sus consumos y sus particularidades de producción en medios de comunicación de acuerdo a la trayectoria de la inserción que ellos tienen en la relación con estos medios de comunicación, que hoy sabemos que pasan fuertemente por las narrativas de las redes sociales, ¿sí? En algún punto. Nosotros pensamos también que trabajar estos procesos y experiencias, siempre pensamos que es el sentido que le imprime una determinada estrategia a aquello que queremos provocar en relación a los procesos de conocer la realidad y el mundo, ¿no? Y la posibilidad de trabajar con lenguajes permite incluir temáticas que fueron abordadas ya en espacios de trabajo previos, en unidades conceptuales, en ejes de trabajo, en las distintas materias o espacios de formación, y que puedan ser asumidas para ser representadas en estas producciones mediáticas. Se puede también relevar las voces y experiencias de la comunidad con fuentes de información y como público destinatario de los medios escolares, es decir, poder recabar y hacer visible también la voz de otros actores sociales, culturales, políticos de la comunidad, y a partir de esas experiencias poder hacer visibles sus voces, y recuperar prácticas de consumo mediático y saberes previos sobre los medios, problematizando las lógicas mediáticas hegemónicas, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con la producción de la noticia, inclusive con la producción de la noticia falsa, o esta cuestión de las fake news y de la posverdad, permite también que, puestos a hacer la experiencia de producir en medios, se pueda encontrar una otra lógica para generar no las repeticiones de estas experiencias de los medios dominantes, sino experiencias más bien ligadas a los medios alternativos.
También otras experiencias que promueven tienen que ver con las posibilidades de construir estos sentidos colectivos que decíamos, no solo sentidos individuales, sino recogidos en el ámbito de la inserción comunitaria de jóvenes, y la idea de la construcción colaborativa, del trabajo en equipo, de la toma de decisiones, hay que establecer acuerdos, tomar definiciones, construir etapas, ejercer distintos roles, intercambiar espacios más de colaboración con espacios más protagónicos, y también promover prácticas de expresión escrita o oral en este contexto, al producir en lenguajes, y posicionarse frente a un tema que se está desarrollando, generando argumentaciones en torno de él, ¿sí? Los saberes comunicacionales que se abordan en la producción, que son básicos para poder desarrollar esto, si bien no son el eje central, la formación de periodistas, digamos, ¿no? O de productores en medios, sí es necesario que se les ofrezca una determinada herramienta básica acerca de, por ejemplo, los géneros, los formatos, los roles que se necesitan y se configuran tradicionalmente en los medios para poder generar una producción mediática, y los aspectos técnicos que hacen en cada lenguaje a esa producción. Esto es necesario y es básico para poder trabajar en esto. Vamos a proponerles, en las otras estrategias también lo hicimos, tener en cuenta algunas fases o secuencias de trabajo para que cuando como docentes o como coordinadores de un espacio de formación tengamos que desarrollar la producción con estos lenguajes, ¿sí? La selección del tema a abordar, este tema puede ser un tema que se aborda cuando se va a generar la producción en el marco de una discusión de producción o de equipo de producción, o puede ser que haya sido un tema que se vino abordando y la síntesis o la culminación de la puesta en común de las ideas en torno a ese tema va a ser trabajada a partir de una producción en lenguajes. Entonces, la elección del tema es fundamental. Si no hay un tema alrededor del cual producir contenido, se cae de alguna manera la estrategia, ¿sí? La identificación de objetivos de comunicación y de las audiencias. ¿Cuáles van a ser los aspectos centrales que se quieren comunicar y a quiénes se está comunicando? La organización de grupos y la distribución de roles. La preproducción, en donde podemos, con los grupos con los que estamos trabajando, armar una especie de guión, ¿no es cierto?, en el que a partir de las distintas estrategias, de los distintos lenguajes, de la combinación de estos lenguajes y de estos géneros y formatos, podamos pensar en cómo sería la estructura de ese producto comunicacional. La etapa de producción, en donde hay que relevar, registrar, ¿no es cierto?, con distintos materiales, y producir también los mensajes en cada material. La postproducción, diagramación y edición, si fueran necesarios, y la socialización de las producciones. Y después su puesta en circulación, por supuesto, esta socialización tiene que ver con eso, ¿no? Con dónde y en qué canales y a quiénes va a ser comunicado ese producto. Estas son, en líneas generales, las cuestiones a tener en cuenta para la construcción de la estrategia de producciones comunicacionales. Y hay distintos tipos de producciones que se van realizando en el ámbito educativo, que hemos venido realizando también con compañeros y compañeras en las prácticas, en didáctica en otros años, como micros o spots radiofónicos o audiovisuales, productos multimedia, páginas web, blogs, afiches digitales, muros, revistas, boletines informativos, producciones en redes sociales, muestras fotográficas, afiches publicitarios. Hay una variedad importante de posibles productos que de manera sencilla, acotada y con recursos también básicos, pensemos que todo el tiempo el acceso y la brecha tecnológica respecto del acceso y contar con datos y con determinada tecnología es siempre un condicionante que tenemos que tratar de superar, o que muchas veces nos encontramos con que quedan en el docente o la docente y en los grupos tratar de superar. Bueno, hay una multiplicidad de posibilidades que son posibles de realizar con los recursos tecnológicos con que habitualmente contamos, ¿sí? Y en ese sentido queríamos darles también el ejemplo de algunos programas de política pública que tuvieron como eje vertebrador el trabajo en torno de la producción de medios, como el programa de Radios CAJ, de los centros de actividades juveniles que se discontinuó en el gobierno de Macri,
pero que si ustedes buscan hay materiales, en una de las clases se los habíamos referenciado, que sintetizan cuál fue la experiencia de la instalación de radios escolares, y estas radios escolares cómo se convirtieron en focos de comunicación comunitaria en el propio medio, en las zonas rurales o en las zonas suburbanas en las que se encontraban. Y también un programa de extensión que se llama Cronistas Barriales, de la Universidad de Quilmes, que produce con adolescentes, con jóvenes, una serie de micros temáticos relativos a problemáticas que son locales o problemáticas que son propios de las juventudes, ¿sí? Les dejamos allí la bibliografía de referencia también en el aula para que puedan trabajarla, y les proponemos que a partir de la formación que ustedes también tienen en esto, puedan sistematizar la producción en medios en el ámbito de la profesión del periodismo, de los planificadores, pensada en cómo de alguna manera se hace una traducción de esas posibilidades a los espacios de formación en comunicación, ¿sí? Eso es, en líneas generales, la propuesta. Charis, ¿querés continuar? Sí, ahí se escucha bien, ¿no? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, gracias, Glenda. Ahora, después de esa presentación que acaba de hacer Glenda en relación a lo que tiene que ver con la producción en medios y distintos lenguajes, otra de las metodologías que nos interesó seleccionar para proponerles tiene que ver con las cartografías, ¿sí? Es una metodología, digamos, de tipo participativa y colaborativa en general, que se utiliza muchas veces en los procesos de investigación, y que invita a la reflexión, a la organización y a la acción alrededor de un espacio físico y social específico. Nosotros aquí tomamos dos conceptualizaciones que tienen más que ver con poder caracterizar este tipo de metodología, que podemos utilizar también para generar procesos significativos, digamos, en nuestras prácticas de enseñanza. Y una de las conceptualizaciones habla de el establecimiento de mapas, de planos, de formas de expresión que tiene que ver con lo visual, ¿no? Y que con las nuevas tecnologías eso se ha visto potenciado, porque la cartografía es un proceso, como plantea también una de los manuales que también les vamos a dejar como un material que acompaña a esta presentación, es un proceso de creación, ¿sí? Que, como dice esta conceptualización, subvierte el lugar de enunciación para desafiar los relatos dominantes sobre los territorios, a partir de los saberes y experiencias cotidianas de los participantes. Es decir, la cartografía pretende hacer un relevamiento de los actores, digamos, que viven en el territorio, que interactúan en el territorio, y construir a partir de sus experiencias, sus saberes cotidianos, algunas problemáticas, situaciones que tienen anclaje territorial, como decimos, ¿no? Pero el soporte en el que se produce esta cartografía es de tipo gráfico y visual, y lo que muestra o visibiliza tiene que ver con las problemáticas más importantes para los actores de ese territorio, identificando, por ejemplo, responsables, reflexionando sobre conexiones que hay con otras temáticas o problemáticas que el territorio tiene, señalando consecuencias que eso tiene para esa comunidad, ¿sí? Y es una mirada que es completada con un proceso de rememorar, de señalizar experiencias y espacios de organización y de transformación, ¿sí? Y por eso tiene que ver con una estrategia participativa, como decía al principio, y de tipo solidaria. Lo que se propone con esta estrategia en términos, digamos, que tienen más que ver con un proceso, como decíamos, de indagación, de investigación, es un mapeo, ¿sí? Lo que le llamamos un mapeo, pero no es un medio en sí, sino un fin, ese mapeo. Forma parte de, como plantean algunos autores, de un proceso, digamos, mayor. Es un mapeo para un proceso más amplio que tiene que ver con una estrategia, con un medio para la reflexión, la socialización de los saberes y prácticas
que se releven en ese territorio, para impulsar de alguna manera a partir de esa información la participación colectiva, el trabajo con personas que por ahí no se conocen hasta ese momento en el que uno se empieza a involucrar en ese territorio, intercambiar saberes, digamos, reconocer espacios de disputa dentro de ese territorio, y también problematizar algunas, digamos, cuestiones, ejes, digamos, debates al interior de ese territorio y señalar relaciones de poder, vínculos entre algunos grupos de sujetos con otros. Entonces el mapa acá resulta como una herramienta, ¿sí? Y que está inserta dentro de un proceso de organización y articulación colectiva más amplio, que facilita, por ejemplo, una lectura de esa realidad, de una especie de diagnóstico, complementa un diagnóstico o la preparación previa a un proyecto más amplio, y a la vez que va comprometiendo a los actores que van participando de esa estrategia que estamos desplegando. También, como estrategia metodológica, promueve, digamos, determinados procesos y experiencias, si lo pensamos desde el punto de vista de los procesos formativos. Por un lado, pensando en los procesos de enseñanza y de aprendizaje que nosotros, como futuros comunicadores, educadores queremos llevar adelante, podemos pensar en experiencias que tienen que ver con posibilitar el abordaje integral de problemas en el marco de una realidad territorial compleja, más amplia, o habilitar la elaboración de relatos y de comprensiones colectivas a partir de procesos de participación, como decía, que pueden incluir relevamientos de todo tipo, documentales, de discursos de miembros de la comunidad, de registros visuales y audiovisuales, o en audio, orales, registros de tipo orales, y la promoción de procesos de análisis y de comprensión de la realidad social que favorece la construcción de encuentros y de consensos dentro de la comunidad, sin que ello signifique eliminar las diversidades, al contrario, digamos, dando cuenta de ellas, para que queden plasmadas de alguna manera en ese mapeo que estamos realizando. Por otro lado, propicia el uso de herramientas, como decíamos, de tipo visuales, mapas y otras formas de representación que son relevantes y accesibles a los distintos grupos, como las imágenes, los iconos, los dibujos, los textos, las viñetas, o cualquier otro tipo de recurso que permite la comunicación y la difusión de distintos significados y sentidos que se le atribuyen al territorio y a los procesos que allí suceden. Por otro lado, se promueve el involucramiento de los grupos en el trabajo colectivo, de conocimiento de la realidad social en la cual están insertos, y también permite identificar líneas de intervención y de transformación de tipo colectivos, ¿sí? También, como señalaba Glenda en el caso de las producciones comunicacionales, en el caso de la cartografía también podemos identificar algunas fases o secuencias de trabajo que tienen que ver, por un lado, con una delimitación del territorio, primeramente, luego un planteo y una construcción de interrogantes, que son disparadores en relación a los procesos que se quieren comprender, que se quieren relevar, y a partir de allí definir objetivos claros y consensuados con el equipo de trabajo, la organización de los grupos de trabajo que van a formar parte de este cartografiado, ¿sí? Porque es un trabajo, como decíamos, colectivo, no individual. Luego, la planificación del recorrido del territorio, para poder hacer ese relevamiento a partir de diversas estrategias, que pueden ser de diverso tipo, fotográficas, videos, dibujos, entrevistas, observación directa, ¿sí? Entre otros tipos de estrategias generales y herramientas que se pueden desplegar a la hora de salir a registrar y a relevar la información que se pretende, digamos, conseguir. Luego también hay una etapa de producción de lo que es el o los mapas en sí mismos, de este cartografiado a partir de diversas herramientas. Puede ser que todo el equipo esté involucrado en la producción de un único mapa, o que cada grupo esté armando mapas
simultáneamente que relevan distintos tipos de información y que contribuyen a una producción mayor, digamos, más amplia. Y por último, en general, se suele trabajar con una especie de plenario del análisis colectivo de ese mapeo que se produjo, y se analizan a partir de allí continuidades, diferencias y las problemáticas que emergen en ese territorio, y que el mapa da cuenta de alguna manera, el mapa o los mapas. Los saberes del campo comunicacional que se abordan en este tipo de producción de mapas y cartografías, de este proceso de mapeo, podemos, digamos, ejemplificarlos a partir de, digamos, de pensar distintas aplicaciones que podríamos, digamos, utilizar en el caso de abordar temas del campo de la comunicación y ejes o problemas que estemos trabajando o abordando con nuestros estudiantes. Por ejemplo, uno puede pensar en mapeos que tengan que ver con registrar las prácticas juveniles en el espacio público, por ejemplo, por dónde circulan en la ciudad o en el barrio los jóvenes, los grupos, el uso que hacen de ese espacio, ¿no? De qué manera se apropian de esos espacios, qué tipo de prácticas llevan adelante en esos espacios. Por otro lado, podemos pensar en un mapeo de los modos de establecer relaciones de comunicación en el territorio, por ejemplo, mapeo de instituciones, es decir, cómo las instituciones de determinados espacios sociales, barriales, ¿sí? Se apropian, digamos, de los momentos, de los espacios comunicacionales para, digamos, darse a conocer, comunicarse con la comunidad, cómo los actores sociales se apropian, ¿sí?, del territorio también para comunicar desde distintos tipos de prácticas, sus acciones, sus intereses, sus preocupaciones, sus problemáticas, y lo mismo para también dar a conocer las prácticas que llevan adelante en ese sentido. También se puede pensar en un mapeo de medios de comunicación social, tanto masivos como alternativos, en el marco de una comunidad, una sociedad, digamos, los niveles, como decíamos, digamos, la escala de ese mapeo va a tener que ver justamente con la delimitación territorial, que es uno de los primeros pasos en este tipo de metodología. Bueno, y acá dejamos un ejemplo de tantos que podríamos encontrar, y que hoy la tecnología, como decíamos, digamos, facilita, porque estos cartografiados, estos mapeos, permiten justamente a través de distintas herramientas tecnológicas hoy por hoy, pero también de manera manual, ir identificando en el espacio físico, o en la representación del espacio físico, lugares, como decíamos, actores, vínculos que hay entre esos actores sociales. En este caso les estamos mostrando un ejemplo de un atlas colectivo de la ciudad de Santa Fe, donde participaban sectores sociales, políticos y culturales de la ciudad, y que trabajan en espacios y en propuestas colectivas, ¿no?, que tienen que ver con intereses particulares de la ciudad, ¿sí? Y ahí identifican, por ejemplo, distintos emprendimientos, espacios culturales, organizaciones de la comunidad que están ahí representados. También a partir de ese mapeo identificaron problemáticas claves, como falta de servicios públicos, faltas digamos, de seguridad en determinados barrios, etcétera. Digamos, lo que es un ejemplo de una forma en que podemos pensar este tipo de estrategia metodológica. Y por último, al igual que en el caso anterior, les dejamos también bibliografía de referencia. Por un lado, vamos a dejar un manual de un mapeo colectivo muy interesante, que es todo el manual completo, pero es para que lo puedan ir explorando de a poco y lo vayan viendo en la medida que les interese profundizarse en esta metodología, que tiene que ver, se llama Iconoclasistas. Es un manual de mapeo colectivo, está hecho en la ciudad de Córdoba, ¿sí?, por un equipo de profesionales que trabajan vinculados justamente a la participación ciudadana y que justamente ahí despliegan metodológicamente cómo realizar este tipo de cartografiados.
Y por otro lado, les dejamos también un texto, algunos textos, digamos, que amplían de alguna manera el trabajo en este tipo de metodologías, que son como lecturas ampliatorias, ¿sí? O optativas, pero que van profundizando en el uso de esta metodología de trabajo. Bueno, creo que hasta aquí llegamos al final de esta clase 14. Sí, ya casi a punto de finalizar. Sí, la propuesta es poder acercarles distintas estrategias y sus modalidades de producción, de introducción, de utilización, siempre pensando que estas estrategias no pueden estar desancladas de que tengan un sentido coherente con la temática o la problemática con la que se está trabajando, ¿no? Entonces la decisión por cuál estrategia abordar o desarrollar con un grupo en un determinado momento, lo va a dar, como decíamos, los sentidos, las intencionalidades y la temática con la que estemos trabajando. Pero tanto la producción de un trabajo de campo, como de un estudio de casos, como de una cartografía o de una producción mediática, son todas estrategias que colocan la producción de saberes por parte de los estudiantes como un eje central. Es decir, en todas estas estrategias necesariamente se produce conocimiento desde los sujetos que están involucrados, un conocimiento que previamente no estaba dado, no existía, es decir, que no solamente o no trabajamos desde una perspectiva que tiene que ver con la reproducción de saberes, que a veces es relevante, digamos, reelaborar una perspectiva de un autor o de una autora, o una definición o una conceptualización genérica, pero que la producción de saberes acerca de los contextos en los que trabajamos, la sistematización de esos saberes a través de distintas estrategias es fundamental para poder reelaborar aquello que está de alguna manera asimilado, consolidado en el campo comunicacional, pero que requiere adecuarse a los territorios, a los sujetos, a las trayectorias, a las experiencias particulares, y que ese protagonismo es fundamental que tengan tanto docentes como estudiantes en ese proceso de producción colectiva. Así que el sentido de estas 4 estrategias que fuimos trabajando entre el encuentro pasado y el actual, tiene que ver con eso, ¿no? Con facilitarles a ustedes modalidades transversales de trabajo que incluso pueden llevarles varias semanas, o que pueden articularlas entre sí, o con distintas temáticas, y poder constituir una estrategia metodológica con sentido, con profundidad y con producción de saberes colectivos. Bueno. Así que esa es la propuesta. Sí, tal como lo acaba de plantear Glenda, sí, ha sido el sentido de la presentación de esta selección, de estas 4 metodologías, que no son las únicas, hay muchas más, pero que esta nos parece que es un recorte significativo, que nos permite integrar y articular numerosos procesos con sentido, que son además colectivos, y que, como decía Glenda recién, recogen las voces de los sujetos que participan de estos procesos. Entonces nos parecía que y es que están anclados también en la producción, entonces en el hacer. Entonces es una oportunidad también de ir articulando saberes del campo de la comunicación, que a veces resultan como más abstractos o más teóricos, y poder ponerlos en juego en producciones que tengan significado para los sujetos que están participando de los procesos de formación que nosotros tratamos de impulsar. Así que bueno, creo que con esto, Glenda, creo que cerramos, ¿no? Sí, bueno, los saludamos, gracias bien, y nos seguimos encontrando en el aula. Bueno, adiós, hasta la próxima.